Bueno, las lecturas de este día nos presentan dos tipos de fe, ¿no? La fe del fariseo y la fe del publicano. Entonces vamos a examinar ambas fe, ¿no? Ambas fe. Y vamos a ver en qué punto estamos nosotros, ¿no? Y saber de que lo que el Señor nos presenta hoy en general es lo que nuestro Señor espera de nosotros al final, ¿no? Es como lo que Él espera de nosotros. Así como decía también el Señor en el Evangelio, decía que cuando Él vuelva encontrará fe en la tierra. Pues ¿qué tipo de fe quiere encontrar el Señor en nosotros? Y entonces hoy nos muestra qué tipo de fe es la que Él quiere. Vamos entonces a mirar la fe del fariseo. La fe, esa fe del fariseo es una fe superficial. Es una fe que es, como dice la primera lectura, como nube mañanera, ¿sí? Y como rocío del alba que desaparece, ¿no? Es totalmente superficial, ¿no? Entonces, como es superficial, entonces no posee en sí mismo la luz para ver su propio mal. Y cree tener la luz para ver el mal de los demás. Esa es la primera característica, pues, de aquel que posee esta fe, una fe superficial, como la del fariseo. Entonces lo juzga todo según la apariencia, según lo que ve. ¿Recuerdan cuando el Señor le decía al profeta Samuel, cuando el Señor había elegido, pues, a un rey, ¿no? Que era el rey David, pero que incluso hasta Samuel cae, digámoslo así, en la trampa, ¿no? de ver cómo de ver la apariencia, ¿no? Porque vio al primer hijo, pues, de Jesé, y lo ve así un hombre grande, corpulento, fuerte, y dice, interiormente dice, estoy ante el elegido del Señor, el ungido. Y el Señor le dice, no, a este lo he desechado, porque yo no miro las apariencias, sino el corazón, ¿no? Entonces, esta fe como es superficial, no ve más allá de sí mismo. Su concepción de las cosas gira en torno a sí mismo, ¿no? A lo que a él le conviene, lo que le gusta, lo que quiere. Y es más, su cumplimiento de la ley es precisamente así, es simplemente cumplir una ley, ¿no? Y ya con eso, pues, creerse justificado. Su oración, y lo dice aquí muy claro el Evangelio, ¿no? Dice, el fariseo erguido, oraba así en su interior. Esto nos lleva a hacer esa comparación que también el Señor hizo con una parábola, ¿se acuerdan del trigo y la cizaña, ¿no? Que exteriormente son iguales, a la vista son iguales exteriormente, ¿no? Pero ¿cómo se distingue la cizaña del trigo? Que la cizaña está erguida, ¿sí? Así, bien recta, ¿no? Erguida. Y dice aquí, el fariseo erguido oraba, diciendo, ¿no? Pero si nos ponemos a ver cómo es cizaña, la cizaña en apariencia se ve así, erguida, pero está vacía. Está vacía. Como vacía era la oración que hacía este fariseo, ¿no? Porque en últimas su oración terminó siendo una murmuración. Y entonces, claro, esa oración no es escuchada por Dios porque en el fondo es una murmuración, porque estaba emitiendo un juicio sobre los demás, un juicio que a él no le correspondía. Entonces, esa manera de orar es por eso tan superficial.
solamente busca que el Señor vea sus buenas obras y cree que solamente el Señor ve sus buenas obras y Él se las dice y se las manifiesta. Y se olvida de que Dios ve el corazón. Entonces es un corazón arrogante, soberbio. Y la persona que camina por ese camino de fe, entre comillas, es una persona que constantemente está dado a despreciar a los demás. Y si ve que alguien le supera también, ¿no? Entonces trata de buscar la manera de cómo hacer que quede pues, ante los demás en ridículo, ¿no? Mal. Aquí nos damos cuenta que el corazón del fariseo no conoce la misericordia. No conoce la misericordia porque precisamente no ha abierto su corazón al amor. Y es por eso que no puede él ver con misericordia al hermano, porque él no ha sido objeto de misericordia, ¿sí?, con el Señor, porque ha cerrado su corazón. Por eso, ¿qué decía la antífona antes del Evangelio? Dice: no endurezcáis hoy vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. Entonces nos damos cuenta que el corazón del fariseo es un corazón duro, ¿sí?, un corazón de piedra. Y por eso también el Señor nos dice, ¿sí?, eso, ¿no?, que Él nos quitará ese corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Pero si dejamos que Él penetre en nuestra vida, si Él entra. Pero entonces el fariseo se ve que tenía su corazón cerrado a Dios, por eso no lo veía, sino que se veía a sí mismo. Entonces vamos a ver ahora la diferencia que hay con el publicano, ¿no? Sabiendo que el fariseo es fariseo porque se llama fariseo porque era supuestamente el conocedor de la ley. ¿Y el publicano quién era? Uno que en sí era transgresor de la ley. Pero resulta que el publicano se da cuenta de eso, porque abrió su corazón a Dios, a la misericordia. Entonces la fe del publicano es una fe que es profunda. Y vamos a darnos cuenta y verá que lo es, ¿no? Porque como ha abierto su corazón a Dios, entonces Dios le revela su amor. Y que a quien Dios le revela su amor, entonces adquiere sabiduría y gracia, ¿no? Entonces es porque se ha dejado iluminar por la verdad. Entonces, por eso el Señor dice en la primera lectura: mi juicio se manifestará como luz. ¿Sí? La luz de la misericordia. Ese es el juicio, ¿no? La luz de la verdad. Entonces esa luz de la verdad iluminó la oscuridad en la que estaba el publicano. Y entonces es así que desde allí contempla el amor de Dios. Lo contempla, se siente abrazado por ese amor y entonces se da cuenta de que Él no nos trata como merecen nuestros pecados. Descubre eso, porque el Señor iluminó su corazón. Entonces, si hacemos esa comparación más, así como más figurada, digamos que es como si estuviésemos en una total oscuridad y de un momento se enciende una luz. En el primer instante, ¿sí?, la primera reacción que tenemos ante esa luz es como un fastidio, ¿no? ¿Sí? Como que fastidia esa luz. Es esa primera reacción, ¿no?, que trata uno como de ocultarse ante la luz. ¿Qué decía la primera lectura al principio? Miren esto. Porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Ese primer impacto de la luz nos desgarra. ¿Sí? Y ese primer impacto de la luz es un golpe. Es como un golpe. Por eso dice, Él nos golpea y Él nos vendará.
Entonces, eso es lo que hace la verdad cuando nos ilumina, ¿no? En un primer momento es como si sintiéramos un desgarre, ¿sí? Como un golpe, porque estamos viendo algo que no veíamos en nosotros, y era una gran vida de pecado. Pero a la vez es una luz que después, porque está allí constante, entonces esa luz permanece, mientras nosotros nos vamos poco a poco, ¿sí?, adecuando a esa luz, y vamos viendo que esa luz es puro amor, es pura misericordia. Entonces por eso experimenta ese deseo de corresponder a ese amor, pero ve su impotencia, porque se ve lleno de pecado. Entonces, ¿qué hace esa luz? Le muestra la verdad, y esa verdad con una misericordia tan grande que le muestra su pecado, y entonces le quebranta su corazón. Le quebranta su corazón. Por eso siente como un golpe. Ha quebrado ese corazón de piedra. Le ha desgarrado. Él siente ese primer golpe de la misericordia, ¿no?, del amor de Dios. Y entonces desde allí es por eso que él no se pone erguido, sino que se postra. Se postra con un profundo dolor, porque se da cuenta que a quien ha ofendido es aquel a quien que tanto lo ama. Entonces, claro, esa es su reacción, es la reacción de aquel que ha conocido el amor. Se postra inmediatamente porque se dio cuenta de que toda su vida ha sido una ofensa contra Dios. Y entonces empieza a ver de otra manera distinta todas las cosas. Empieza entonces a ver, ¿sí?, desde la luz de la verdad. Entonces lo primero que ve es su propia verdad. Y por eso no se atreve a levantar la mirada. En cambio el otro sí, erguido, se pone incluso igual a Dios. ¿Sí? Tan igual a Dios que se siente con la capacidad de juzgar a los demás, ¿no? Entonces Dios lo colmó de tal manera de su amor, ¿sí?, que lo llenó de esa verdad, del amor de Dios, que lo que hace es inclinarse como el trigo. Entonces el trigo se inclina porque tiene el grano dentro, ¿sí?, está lleno dentro, ¿no?, pleno del amor de Dios. Entonces por eso se inclina, porque reconoce la grandeza de aquel, ¿sí?, que le demuestra su amor. Entonces, ese primer destello, que es el que causa ese desgarramiento, ese dolor, ese primer destello es el destello de la verdad. Pero esa verdad está tan llena de misericordia que lo que hace en esa persona es la respuesta, ¿no?, querer responder. Y es por eso que le duele todo aquello que no le permite responderle a ese amor. Y por eso se inclina. Y por eso no se atreve ni siquiera a entrar, se queda allá atrás. Y lo único que sale de su corazón, con una pureza de corazón, es: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. ¿Recuerdan con San Pedro cuando él también, siendo un pescador profesional, ¿sí?, y el Señor le dice: vamos mar adentro, y le dice que tire las redes? Pero Pedro, ¿qué le dice? Por tu palabra echaré las redes. Es decir, creyó en esa palabra. Y entonces cuando Pedro contempla toda esa multitud de peces, por haber creído en esa palabra, ¿cuál fue su primera reacción? Postrarse ante el Señor y confesarle que es un pecador. ¿Por qué? Porque le mostró la verdad de su amor. Entonces eso es lo que hace precisamente lo que a Dios le agrada. Esa es la fe que a Dios le agrada. Esa es la fe a la que Dios nos invita ahora. Y sobre todo en este tiempo. Una fe que se postra ante su Señor, que ve que sus propias fuerzas ya no le dan, que ha confiado tanto en sus propias fuerzas, que ahora le abandonan las fuerzas. Y entonces está sintiendo el golpe de la verdad de su existencia. Pero ese golpe es necesario, porque Él nos va a vendar.
Ese desgarramiento es necesario porque nos va a curar. Entonces es necesario vivir o saber vivir este momento que Dios nos permite vivir para poder contemplar la grandeza de Dios y volver otra vez a reconocer a Dios, ¿sí?, en espíritu y verdad. En reconocerlo desde nuestro lugar, que no somos, ¿sí?, que ya no somos, ¿sí?, igual a Dios en ese sentido de que nos hemos hecho poderosos como Dios, ¿sí?, sino que Dios nos hace sus hijos, pero que tenemos que guardar esa distancia respetuosa para poder contemplarlo, ¿sí?, y ver toda la obra que Él hace. Es como cuando se hace una pintura, ¿no? ¿Sí? Se contempla mejor desde lejos. Entonces es allí, desde nuestro lugar, ese lugar, ¿sí?, en el cual Dios nos quiere, y a ese lugar, y por eso en ese lugar, ¿sí?, Dios también se colocó al encarnarse, en ese último lugar, para ayudarnos a contemplar la grandeza del amor del Padre. Entonces, pidámosle hoy a nuestro Señor la gracia de que infunda en nosotros esa fe profunda, esa fe que nos lleva a dejarnos iluminar por la verdad, contemplando su misericordia, para que así nosotros podamos tener misericordia con los demás, y no clamar simplemente por nosotros, sino clamar perdón y misericordia por toda la humanidad. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.